Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, miércoles mitad de semana, 11 de febrero del 2026, de que voy a estar dialogando, analizando, conversando con ustedes durante la tarde de hoy. Bueno, ya es noticia en todos los medios noticiosos, comenzó en gran medida aquí en la mañana, en Puestos para la Mañana. Surgen más preguntas de las respuestas de la Fortaleza y la secretaria de la Vivienda sobre las serias alegaciones de fraude en Centro de Inspección de Vehículos de Motor. Es más, ya hay quien coge apuestas de que la secretaria no sobrevive. Más de 30 proyectos con fondos federales son cancelados por falta de fondos. El cuento de no acabar los fondos federales de reconstrucción no se mueven. Sigue en el limbo el reintegro reintegrable porque el gobierno no le ha entregado a la Junta la certificación que se necesita, y los nuevos números sobre los ingresos del gobierno demuestran que en diciembre los ingresos del gobierno continúan a la baja. Y si es miércoles, miércoles del panel 3 y contando, con la participación de Alondra Belaval, Ivonne Lozada y Emma Marrero, mucho que hablar de Puerto Rico, Bad Bunny, los recortes en fondos federales a entidades sin fines de lucro, la negación por parte de la secretaria de la Familia de que hay una crisis social de maltrato de menores a nivel federal. Gran jurado se niega a acusar a demócratas que publicaron video aclarando a los miembros de las Fuerzas Armadas de que no pueden obedecer órdenes ilegales, y nos contestaremos la pregunta si se está comenzando a resquebrajar el control de Trump sobre el Partido Republicano. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidos, bienvenidas para que me estén escuchando o me estén viendo en vivo. Son exactamente las 3:59 de la tarde en vivo aquí desde el estudio ATH Móvil Powered by Evertech, en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. También nos puedes ver y escuchar en vivo gracias a la magia del internet en la página web de esta emisora, radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de Radio Isla. También nos ves y nos escuchas en el canal de YouTube de esta emisora, en la página de Facebook de Radio Isla, y también simultáneamente la misma transmisión en la página de Facebook de este servidor, facebook.com/AcevedoVilá.net. Bueno, rapidito, y hay noticias rompiendo sobre este primer tema, rompiendo hace apenas unos minutos. Voy a empezar por esta, y Control, no tienes este clip porque esto acaba de salir a las 3:57 de la tarde, o sea, hace apenas 3 minutos. La gobernadora ha puesto un post, un tweet de tan solo una oración en su página de Twitter, de X. Le he pedido al secretario del DTOP, al secretario de Obras Públicas, que evalúe y atienda inmediatamente las alegaciones relacionadas a la secretaria de la Vivienda. Le daré mi interpretación de lo que quiere decir este tuit, pero vamos a analizar la evolución de este tema que rompió el lunes aquí temprano en Radio Isla 1320 en Puestos para la Mañana. Simultáneamente, y hay que reconocerlo, unos ángulos estaban siendo divulgados a través por una de las periodistas adscritas al equipo de trabajo de Jay Fonseca en su canal de YouTube. Alguna información igual, pero otra adicional aquí por Luis Herrero y Jonathan Lebrón en sus plataformas de redes sociales, en su Patreon, y aquí en en Puestos para la Mañana. ¿De qué se trata? Por si alguien no se ha enterado. Primero que nada, una evidencia. Hay una cosa que son evidencias y otra cosa que son alegaciones.
evidencia de que la secretaria del Departamento del Departamento de la Vivienda, Siria Pérez Peña, antes de ser secretaria, era dueña de un centro de estos de inspección de vehículos de motor, donde usted va y saca la inspección para poder sacar el marbete, que existen a través de todo Puerto Rico. La evidencia de los certificados de que ella era la dueña, renovados en el 2025, cuando ya ella era secretaria. Eso no es nada ilegal. Usted puede tener un negocio privado. Pero de eso ya entre evidencia y información, lo tengo que decir claramente, entre evidencia e información, de que ese centro que está en Yabucoa había sido inspeccionado por el Departamento de Obras Públicas y el Departamento de Hacienda. Esto es un área que hay dos agencias que tienen jurisdicción, mayormente el Departamento de Obras Públicas, pero como bregan con marbetes y cosas de Hacienda, también Hacienda tiene jurisdicción sobre los centros de inspección, que había sido auditado junto con otros centros y que se habían encontrado decenas, hay hasta información que podrían ser miles, pero vamos a decir decenas de violaciones a ley y reglamento, pero estamos hablando de fraude, de que a ese centro, propiedad de la secretaria, antes que ella fuera secretaria, se concluyó por el propio gobierno, Departamento de Transportación y Obras Públicas, que falsificaba documentos, licencias, todo ese tipo de cosas. Hay también una posibilidad, no está clara de los documentos que yo he leído, que no solamente falsificaran, sino que no le hacían llegar el dinero al Departamento de Hacienda. Hay información de que en un momento se le canceló o se le iba a cancelar el permiso para operar ese centro. Hay información de que la secretaria trató, luego que una vez era secretaria, de cambiar de dueño, o sea, de ponerlo a nombre de otra persona, una vez ya era secretaria. Y hay una declaración jurada que los chicos de Puestos para la Mañana han hecho pública, que aunque ellos no ponen el nombre de la persona, pero en esa declaración se desprende que se trata de un empleado del Departamento de Transportación y Obras Públicas que de alguna forma era parte del equipo o la persona que estaba haciendo estas auditorías o que tenía acceso a estas auditorías. De esa declaración jurada se desprende que se le llegó a poner una multa de $25,000 a este centro de inspección, que alegadamente solamente han pagado $5,000, y ya está en la parte de alegaciones. Lo otro que les he dicho, hay documentos, hay hasta correos electrónicos. Alegaciones de que la secretaria, primero antes de ser secretaria, cuando era comisionada electoral de Jennifer González, del PNP, el padre de ella, porque también aparentemente es parte de la operación del centro, el padre de ella hizo llamadas al DTOP a esta persona, a la que hace esta declaración jurada, diciéndole que tú no sabes con quién te estás metiendo, mi hija trabaja para Jennifer González, para esto. También hay alegaciones de que luego que se convierte en secretaria, ella directamente interviene con la persona que dirigía este área de los, creo que se llama los DISCO, que es el área que supervisa en el DTOP los centros de inspección de vehículos, que la directora de esa área le dice al declarante, te tienes que cuidar. Y también hay alegaciones en esa declaración jurada de que de los $25,000 solamente ha pagado $5,000, y una alegación seria de que la secretaria, siendo secretaria, presionó al secretario del DTOP quejándose de este empleado, y que este empleado fue removido de su puesto. No lo han votado, pero que está removido de su puesto, que es una forma que lamentablemente típicamente se hace para penalizar o discriminar contra empleados públicos. Esa era la información que había trascendido lunes y martes. Silencio total de la secretaria durante lunes y martes. Silencio total de la Fortaleza. El lunes, cuando el secretario de Asuntos Públicos vino aquí, que viene todos los lunes a Pegados en la Mañana, básicamente dijo, me estoy enterando de esto, y pues se harán las acciones que se tengan que hacer. Entonces, ayer en la tarde, el secretario de Asuntos Públicos interviene con unas declaraciones que honestamente
Yo las comenté ayer en las noticias de Tele 11, que en esencia, puedes ponerla ahí, el clip del periódico El Vocero, defienden a titular de vivienda tras señalamiento. Esto es bien importante porque para el récord, ayer la fortaleza estaba detrás de la secretaria. Déjeme hacerle un paréntesis. Esto que yo les voy a describir, ¿qué ha pasado con esto? Es el típico ejemplo, y esto es un consejo a la fortaleza, a la gobernadora. ¿Cómo no se hace manejo de crisis? ¿Cómo no se hace? O sea, el secretario de Asuntos Públicos ayer se disparó la maroma de defender a la secretaria y miren lo que dijo. Ella ahora mismo no está vinculada a la empresa. Ahora mismo no está vinculada a la empresa. La alegación del fraude no es de ahora mismo. Es más, no es ni cuando ella era secretaria. Pero la alegación es que cuando ella era dueña, si todavía lo es, pues a lo mejor ya no lo es, pero que cuando ella era dueña, ocurrieron fraudes de gran magnitud en ese centro. Pero entonces la defensa es, ella ahora mismo no está vinculada a la empresa. En segundo lugar, no fue bajo su gestión como secretaria de vivienda. Y eso tiene unas implicaciones legales que va a hacer la propia secretaria, dado el asunto, siempre que hay que ver las dos caras de la moneda. Así que ella en su momento va a contestar clara y diáfanamente y el pueblo de Puerto Rico va a saber la verdad al respecto. Número uno, nadie dijo que en este momento era el fraude. En segundo lugar, es decir, no fue bajo su gestión como secretaria de la vivienda. Nadie está diciendo que esto es un fraude en el Departamento de la Vivienda. La pregunta que se tenía que hacer y que tenía que empezar a atender la fortaleza desde el lunes era, oye, ¿y si esta señora, esta secretaria, miren, entonces, si te puedes poner ahí el titular de Noticel, lo mismo, Fortaleza responde a polémica de secretaria de vivienda y asegura no está vinculada. O sea, la Fortaleza ayer, para el récord, defiende a la secretaria, pero la defensa es la más floja que yo he visto. Esto no fue... Ella ya no es dueña de eso hoy y esto no tiene nada que ver con ella ser secretaria de la vivienda. No, la pregunta es si debería ser funcionaria pública una persona que en su negocio privado, una agencia de gobierno concluye que cometió fraude, falsificación de licencias, todo ese tipo de cosas. Pero no, la Fortaleza decidió ayer, obviamente todos pensamos, porque así es que se hacen los manejos de crisis. Bueno, se tiraron al charco ayer porque se sentaron con la secretaria y le hicieron 40 preguntas y quedaron satisfechos de que aquí no hay nada de cierto en lo que se dice. Eso fue ayer. Entonces, esta mañana, la secretaria se tira al charco. Fíjese que el secretario de Asuntos Públicos dijo ayer que va a ser la propia secretaria, dada el asunto, siempre que ella va a dar su versión. Entonces, si te puedes poner las declaraciones de la secretaria en pantalla, la secretaria da hoy, temprano en la mañana, las siguientes declaraciones. Nuevamente, en ciertos medios han tratado de darle color a una supuesta declaración en la que se alegan ciertas cosas sobre esta servidora y un negocio familiar. Más allá de ser falsas como... Primero, en este primer párrafo, ella usa el concepto negocio familiar. No dice que no hay negocio familiar. Vamos. Más allá de ser falsas como fueron falsas las relacionadas a un alegado pago de la CEE. Punto. Esa es una oración que no cumple con los requisitos de gramática. Pues no tiene un verbo, pero esos son otros problemas. Lo curioso de esto es que en vez de hacer una denuncia en los foros pertinentes, prefirieron utilizar unos medios específicos. No estamos hablando de curiosidades, secretaria. Ajá, pues lo curioso es que pues, la persona filtró una declaración jurada. Invito a la persona que hizo las imputaciones a que deje el anonimato y en lugar de utilizar terceros, someta las mismas a los foros correspondientes. Secretaria, cuidado que esa invitación no tenga consecuencia. Que empeñe su palabra donde refutaré con pruebas las mentiras y especulaciones. No, el país quería que hoy, usted trajera, yo no sé si eso existe, una certificación de buena conducta del DTOP de que ese centro nunca ha tenido una multa, de que ese centro nunca se le ha encontrado falta. Su pelea con el que hace la declaración jurada, esos son otros 20 pesos.
Sigo. Dicho esto, en estos momentos reitero que son falsas las imputaciones difamatorias hechas por alguien malintencionado y mendaz en mi contra. Por alguna razón esa persona actúa desde el anonimato. No permitiré que señalamientos infundados distraigan la atención de mi responsabilidad. Yo esperaba que hasta ahí, hasta lo que leí decía, pero, iba a decir, pero aquí está la evidencia. DTOP me acaba de certificar que no ha habido ninguna falta, lo que sea. No permitiré que señalamientos infundados distraigan la atención de mis responsabilidades como secretaria de la Vivienda ni del trabajo que continúo realizando en cumplimiento con mis deberes públicos. ¿Qué hizo la secretaria esta mañana? El viejo truco, matar al mensajero. El problema no es el mensajero. A lo mejor ese empleado le tiene ganas a ella. El punto es que de las cosas que están en esa declaración jurada, de la información que ha trascendido, de las certificaciones de quién es dueño de ese centro, de alegados correos electrónicos que tiene Jay Fonseca, que de eso es cierto o es falso, tan sencillo como ir a cada una de las alegaciones y decirla. Yo nunca he sido dueña de este centro. Pues se acabó el evento. Se acabó el evento. Ya la secretaria hoy rehúye eso. Primer error también que cometió la secretaria, lo comentó Luis Herrero esta mañana. Hasta ayer, este era un issue de puestos para el problema y puestos para la mañana y de Jay Fonseca. Ningún medio lo había levantado. Lo que sucede, creo que Mili Méndez en Telemundo. Que sucede es que la secretaria se negaba a hablarle a nadie. Y entonces el secretario de Asuntos Públicos, en lugar de darle una declaración, o la secretaria darle una declaración a Jay Fonseca, darle una declaración a Luis Herrero, a Jonathan Lebrón, al hacerlo en una conferencia de prensa ayer, ya lo abrió. Y ya estaba entonces en El Vocero y en Noticel. Y ya hoy, con esta declaración de la secretaria, que se la dio a Tutilimundi, todos los medios empiezan a hacerse las preguntas porque esta declaración de la secretaria no contesta nada. Y ahí el tema hoy ha cogido una fuerza. Esta mañana, aquí en Pegados en la Mañana, el senador Héctor Joaquín Sánchez, que es miembro de la Comisión de Nombramiento, porque aquí hay muchas preguntas, que de esto lo sabía el Senado cuando hizo la evaluación de Ciari, que se sabía cuando hizo la evaluación de la secretaria, de Ciari Pérez. Pues hoy, con Mili Méndez, Héctor Joaquín Sánchez dice que se enteró de esto por los medios. Tengo que admitir que yo no estoy claro si él dice, me enteré por los medios de que ella era dueña de un centro de inspección, o me enteré por los medios de esta alegación de que ese centro de inspección tiene unas multas por fraude. Pero no le dijo a Mili Méndez hoy, no, mira, ella sí, yo sabía que ella era dueña de un centro de vehículos de motor, pero hasta donde lo sabía en el momento de la confirmación, no había ningún escándalo. Y entonces, más adelante durante el día, durante la mañana, esto ha cogido una velocidad durante la mañana, Tomás Rivera Chats, como presidente del Senado, aclara unas cosas, pero lanza las preguntas que son las mismas que Luis y Jonathan están haciendo desde el lunes y que Jay Fonseca está haciendo. Ponte ahí el post de Tomás Rivera Chats si es posible. Buenos días, Puerto Rico. Sobre las alegaciones contra la secretaria de Vivienda, ella emitió un comunicado negando las alegaciones. Ese es el récord. En el proceso de confirmación ante el Senado, la secretaria de Vivienda ofreció la información, nunca ocultó, sobre su vinculación con el negocio objeto de las alegaciones. ¡Boom! Era dueña. O era dueña ella y su familia. O era accionista. Pero Tomás Rivera Chat ya nos está confirmando algo que la secretaria ni Fortaleza había confirmado. Que en enero, febrero, marzo del 2025, cuando a ella la están considerando, ella era dueña. Que curiosamente es lo que dicen los documentos que los chicos de Puestos para la Mañana hicieron público. Y Jay Fonseca también. Vuelvo a la declaración al post de Tomás Rivera Chat. Consignó en los documentos que su hermano y su padre manejaban el negocio. Ahora, aquí viene lo próximo. DTOP, SESCO y el Departamento de Justicia deben expresarse al respecto para aclarar las alegaciones contra la secretaria de Vivienda y ponerle freno a las especulaciones. ¿Qué está diciendo Tommy?
si había una multa, si había una auditoría, de eso no nos dijo nada. Y entonces, en vez de decirle a ella que aclare, le está pidiendo a las otras agencias, al Departamento de Obras Públicas, al SESCO, que es un programa adscrito al Departamento de Obras Públicas, al Departamento de Justicia, se le quedó a Tommy el Departamento de Hacienda, porque de verdad Hacienda es quien tiene jurisdicción junto con DTOP sobre los centros de inspección, y los dineros que se manejan ahí a donde van es a Hacienda. Entonces, ahí va a las preguntas. Específicamente debe aclararse públicamente si hubo alguna deficiencia o violación de ley, cuál fue el curso de acción, cuál fue el resultado final. Sencillo y puntual para cerrar el asunto sin lugar a dudas. Esto se hubiera terminado, si no hubiera habido nada malo, si el lunes por la tarde el secretario de Transportación y Obras Públicas hubiera dicho, mire, nosotros cotejamos y no hay ninguna querella, ninguna auditoría, ninguna whatever de ese centro de inspección. Se hubiera resuelto allí, se hubiera acabado el asunto. Pero hasta este momento el secretario de Obras Públicas tampoco ha hablado. Vuelvo a los que me sintonizaron un poco tarde. A las 3:57, la gobernadora finalmente hace lo que no hizo su secretario de Asuntos Públicos, que lo tiene que haber hecho por instrucciones de ella. O sea, la Fortaleza ayer, esto es lo que quiero, por eso les digo, mire, y voy a explicarle ahorita cómo se manejan crisis. La Fortaleza ayer defendió a la secretaria y dio a entender que sabía todo lo que había pasado y había concluido que era falso o no les importaba. Que sería terrible que la Fortaleza ayer supiera que a ese centro una auditoría determinó que había cometido fraude con dinero público y con documentos públicos, y que la Fortaleza ayer entendiera que eso no era importante. Porque ocurrió cuando yo no era secretaria. Y yo hace unos minutos, para los que me estén sintonizando tarde, le he pedido al secretario del DTOP, que evalúe y atienda inmediatamente las alegaciones relacionadas a la Secretaría de la Vivienda. Me está curioso que la gobernadora no dice, yo le estoy pidiendo a la secretaria de la Vivienda que me certifique si cuando ella era dueña de ese centro ocurrieron auditorías, se señalaron fraude, se le dio multa, todo eso. Ya en las redes sociales, primero hay corriendo dos rumores. Que la secretaria no es del grupo de Francisco Domenech. Y aquí hay una guerra del gobierno y una guerra en el PNP terrible. Aquí está el bando de los pierluisistas que quedan todavía en el gobierno y de los que votaron del gobierno. Están los yegoístas que simplemente como Ciari fueron activistas de la campaña, y aparentemente dentro de los yegoístas hay unos que son protegidos de Francisco Domenech y otros que no son protegidos de Francisco Domenech. Ya Luis Dávila Colón dijo que Ciari la van a votar porque no es protegida de Domenech. Claro, yo creo que la tienen que votar si esto es cierto. Si esto es cierto. Así que, el hermano de Ciari les da unas declaraciones a Tele 11. Qué bendito, o sea, él dice que el dueño del centro es una corporación. Bueno, la declaración jurada que la secretaria está tratando de desmentir, la declaración jurada dice que ella quiso cambiar el dueño. Pero entonces cuando le preguntan al hermano de Ciari, él dice que ya no tiene nada que ver con el centro. Cuando le dicen, ¿y quién es el dueño? Dice el nombre de la corporación y le preguntan, ¿pero quién es su jefe? Y no puede contestar. Es un video horrible del hermano de la hoy secretaria del Departamento de la Vivienda. Esto es bien sencillo. ¿Hubo auditoría que encontró fraude en ese centro cuando ella era dueña? Si no hubo fraude, se acabó el escándalo. No hay escándalo. Pero si hubo fraude cuando ella era dueña, y estamos hablando de una empresa pequeña familiar, que tú no puedes decir, yo soy el CEO, yo soy el presidente de esta corporación, pero eso lo hizo allí el director de asuntos de relaciones patronales, de recursos humanos. Eso lo hizo el tesorero de la corporación. No, esto es una empresa familiar. Si hubo fraude cuando ella era directora, para mí se acabó el evento. Le pusieron una multa. Eso es contestar. La pagó la multa. Le informó al Senado
Bueno, primero le informó a la gobernadora de esto cuando la estaban nombrando. Yo quiero saber esto, porque si la gobernadora sabía y a pesar de eso la nombró, pues Ciari no lo debe decir. Le informó esto al Senado. Mire, cuando usted tiene una crisis, eso de que le dice al declarante, el que da la declaración jurada, que vaya a los foros pertinentes y que salga del anonimato, cuidado, porque yo leí la declaración jurada. Y es obvio para mí que esa declaración jurada es en preparación a presentar algo en algún foro pertinente. Así que si este señor puso esto en una declaración jurada y él está alegando que fue removido de su cargo por presiones de la secretaria de la vivienda, secretaria, quizás lo va a complacer y quizás en unos días usted se enterará que tendrá algún proceso formal en el que usted tendrá que contestar. Pero me parece que ya el proceso gubernamental y político a usted se le fue la guagua. Y repito, salvo que se pueda producir en las próximas horas, esto no es difícil. Si hoy, antes que cierre el día de hoy, el secretario del Departamento de Obras Públicas no puede producir una certificación de que a ese centro nunca se le encontró una falta, un fraude, que no es cierto que tenga una multa. Si no puede producir eso antes que termine el día, todos sabemos que las horas de Ciari Pérez Peña están contadas. Regreso con más luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Y su centro de inspección de vehículos. Seguimos conversando, seguimos analizando que sigue en el limbo el incentivo reintegrable, el reintegro reintegrable, el chequecito. Podemos ver hoy titulares en el periódico Primera Hora que dice, y si lo puedes poner ahí en pantalla, ¿qué ha pasado con el cheque del alivio? Si puedes poner en pantalla el gobierno, ¿qué ha pasado con el cheque del alivio? Pues la contestación: gobierno no ha emitido la certificación fiscal que requiere la Junta para evaluar la medida. Titular similar tiene Noticel: en pausa el cheque de alivio contributivo. Lo mismo, el gobierno aún no ha entregado la certificación de que la medida propuesta por la gobernadora Jennifer González es fiscalmente neutral según la ley promesa. Ok, hoy es miércoles. La gobernadora presentó este proyecto cuando se colgó su reforma contributiva, aunque siguen hablando de ella. Hace 2 viernes, o sea, hace semana y media, presentó el proyecto. Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez lo aprobaron raudo y veloz el lunes de la semana anterior. La gobernadora lo firmó el martes. O sea que llevamos una semana. Bajo la ley promesa, la gobernadora tiene hasta mañana para rendirle esa certificación, que es una certificación y es un análisis. Pero no la han presentado. Entonces,
La pregunta que ustedes y yo nos tenemos que hacer es, si lo tenían tan cuadrado y era una cosa tan fácil que lo pudieron aprobar en menos de 24 horas, ¿cómo es posible que no le puedan presentar a la Junta los documentos y el análisis que la Junta requiere y que exige? Ya ayer el director de la Junta, Robert Mujica, dijo claramente que el hecho de que hayan unos sobrantes no quiere decir que se puedan usar para lo que sea. Y vuelvo y les traigo aquí la historia de hoy. Oiga, ¿y esos sobrantes no se pueden usar para salvar algunos de estos fondos federales? Y esos sobrantes no se pueden utilizar para comprarle equipo tecnológico a la policía, que el secretario, ahí está el titular. Esos sobrantes no se pueden utilizar para comprarle equipo a la policía, que Joseph González dijo que para el próximo presupuesto va a pedir un aumento, entre otras cosas, para comprar equipo. Esos sobrantes no se pueden utilizar para pagar la deuda de la carrera magisterial, que el secretario de Educación ha dicho que no tiene dinero para pagarla. Estas son cosas que yo me acuerdo que han salido en las primeras planas durante los últimos días y que no son recurrentes. Que si hay un sobrante, tú puedes decir, bueno, pues lo voy a usar para completar esos proyectos que no tienen suficientes fondos federales. Lo voy a utilizar para comprar nuevas patrullas, nuevas cámaras corporales, nuevas armas para los policías. Lo voy a comprar para adquirir carros en el departamento de la familia para que los trabajadores sociales se puedan mover. Estoy hablando de cosas que hemos tenido en las primeras planas. Entonces lo que está diciendo la Junta de Control Fiscal es, sí, habrá un sobrante, pero yo tengo que examinar, o gobierno debió examinar, cuánto de ese sobrante es responsable entregárselo a los contribuyentes y cuánto lo debemos utilizar para otras necesidades urgentes que tiene el gobierno de Puerto Rico. Lo dije desde el primer día que esto empezó. La Junta va a aprobar un cheque, pero no lo va a aprobar de la cantidad que la gobernadora lo legisló. Y nos hubiéramos evitado ese titular de qué ha pasado con el cheque del alivio, y el próximo de Noticel, si lo puedes poner, en pausa el cheque del alivio contributivo. Esos titulares no debieron haber ocurrido. Si lo único que tiene que hacer la gobernadora, en vez de, yo no tengo ningún problema que la gobernadora pelee con la Junta, pero donde tiene que pelear con la Junta es en Washington, y no lo hizo cuando era comisionada residente. Pero cuando se trata de ofrecerle cosas al país, no nos engañes. Si la gobernadora se hubiera aceptado con la Junta, probablemente hubieran enviado un proyecto de consenso, y yo sé que esto le duele a Jennifer. Eso fue lo que hizo Pedro Pierluisi y no hubo ninguna controversia. Y nos dieron un cheque que llegó en el verano del 2024, que no lo ayudó políticamente en nada. Y si la gobernadora se cree que esta es una gran movida política, va a sorprenderse. Pero es una buena movida. Así que lo que yo anticipo es que la Junta le va a decir a la gobernadora, por diversas razones, incertidumbre económica, otras necesidades del gobierno, la Junta le va a decir, en vez de 554 millones, te vamos a aprobar algo similar a lo que le aprobamos a Pedro Pierluisi, no te puedes quejar, que fue creo que de 300 y pico, el alivio en términos generales. Prepárense que hacia eso vamos. Pero si había alguna posibilidad de que la Junta complaciera a la gobernadora, que la teoría de la gobernadora es que la economía está bollante, que hay dinero de sobra. Hoy, muestra ahí el titular de Noticel, diciembre reflejó otra reducción en recaudos del gobierno. Y es algo que la Junta dijo en su carta cuando canceló la reforma contributiva, que los recaudos se están reduciendo y que la economía se está aguantando. Es algo que dijeron los economistas independientes ayer. Pero ahora aquí son los datos de lo que cobró el gobierno, de lo que pagamos ustedes y yo en contribuciones. Y son para preocuparse. Leo de Noticel. Al comparar los recaudos de julio a diciembre, que son los primeros 6 meses del año fiscal, entre el pasado año fiscal y el presente, la reducción es de $251 millones.
de 6.835 millones a 7.000, de 6.000 ahora versus 7.086 el año pasado. Es una reducción significativa, 251 millones. Diciembre nada más del 2025 se quedó corto al comparar con diciembre del 2024 por 9 millones. O sea que tenemos los primeros 6 meses, el gobierno está recaudando menos que ese mismo periodo, que es como se hace el año anterior. Por fuente específica, ¿dónde está el bajón? El recaudo por contribución de ingresos en el segundo semestre del 2025 cerró en 3.319 millones, cuando ese mismo periodo en el 2024 el ingreso fue de 3.596. Estoy aquí sumando yo, fueron una reducción de 200 y pico de millones de pesos en la contribución sobre ingresos, que es la más fuerte, porque es básicamente lo que pagamos usted y yo, en lo que los que somos asalariados, en lo que nos deducen de nuestro sueldo, los que están por contrato, en el 10% que le retiene el contratista, los que hacen estimada, en lo que tú pagas por la estimada. Al dividirse esta fuente por segmento, hubo una reducción en el primer semestre en contribución de ingreso individual, 27 millones nuevos, menos. Corporaciones, 232 millones menos. Sociedades, 16.8 millones menos. E interés, 3 millones de dólares nuevos, menos. Si con esta tendencia usted se atreve a decir que este es el momento para bajar las tasas contributivas, usted está siendo un irresponsable. Lo más que la Junta va a permitir es algo del sobrante, devolvérnoslos a través de un cheque en el verano. Pero una reforma contributiva permanente, con esta incertidumbre económica, con los recaudos cayendo, con los fondos federales estancados, con las incertidumbres creadas por Donald Trump y con la gran incertidumbre sobre los fondos de Medicaid, proponer una reforma contributiva con carácter permanente, con las necesidades presupuestarias que vemos todos los días y con estas incertidumbres, es un acto de irresponsabilidad gubernamental. La única razón por la que la gobernadora sigue insistiendo en estos temas es porque está en un hoyo político y se cree equivocadamente que con acciones como esta va a mejorar su imagen ante el país. Precisamente por hacer cosas como la que la gobernadora está proponiendo, es que acabamos en una quiebra. Tomando decisiones pensando más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones. Si hay unos sobrantes ahora, pues son sobrantes, número uno, para crear una reserva para cuando vengan las épocas malas, y en segundo lugar, para invertir, como dije hace un rato, para hacer inversiones gubernamentales de alto valor social y que no necesariamente sean recurrentes y que te empiecen a resolver problemas serios. Es más, antes de irme a la pausa, dejo una. Y ese sobrante no haría falta para tapar todos los boquetes que todavía hay en las carreteras. Por lo menos un buen programa de repavimentación de carreteras que por lo menos te las mantenga por los próximos años en buenas condiciones. Necesidades hay de más. Lo que no hay es una política pública adecuada y mucho menos una ejecución de una política pública adecuada. Regreso con el panel 3 y contando luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando en vivo, son las 4:59. Te recuerdo, si no me escuchaste en vivo, si quieres volver a escuchar o ver el programa, esto se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. De igual forma, también lo vas a encontrar más tarde hoy o temprano mañana en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet: Spotify, Apple Podcast, Google Play, la plataforma de podcast de Radio Isla 1320, y también lo vas a encontrar en mi canal de YouTube. Si no te has registrado, suscrito a mi canal de YouTube, eso es gratis. Escribes mi nombre en el buscador y ahí está mi canal
le das a la campanita, queda registrado. Ahí están todas las ediciones anteriores de Sobre la Mesa y en algún momento más tarde hoy o temprano mañana estará la edición de hoy y ya son exactamente las 5 de la tarde. Son las 5 de las 5. Ahora en cadena con WLRP 1460. Radio Raíces. Sobre la Mesa en Radio Isla 1320. Aquí de regreso a Sobre la Mesa y si son las 5 y es miércoles, para mí siempre es un placer. Aquí el panel 3 y contando, aunque hoy son solamente 2 porque Alondra se nos excusó, pero están con nosotros en el estudio ATH Móvil Ivonne Lozada y Emma Marrero. Saludos a ambas. Saludos, gracias. Saludos a todos que nos escuchan. Bueno, es miércoles, yo llevo lunes y martes donde el primer segmento se lo tuve que dedicar a Bad Bunny. Hoy pues hay noticias nuevas, porque siguen los republicanos allá, hay noticias nuevas, pero dije, bueno, pues vamos entonces a tocar el tema de Bad Bunny con el panel. Nada, eso mismo, ya yo he hablado de más, su reacción al espectáculo. Y su reacción posterior. Emma publicó una columna, ¿cómo es la plataforma que tú estás publicando? NewsPR. NewsPR, iba a decir PR News, en NewsPR. Ha habido hasta editoriales del periódico El País de España. Yo leí el editorial del País completito ayer porque era espectacular. Me tomé el tiempo, pero lo leí. Hay una columna también que la circulamos entre nosotros. Es un caballero, ¿verdad? Sí. Yo creo que se llama Jesús, de un español. De español también. Un español. Sí. Pero nada, la reacción de ustedes a el evento y al post-evento, que todavía no ha terminado el post-evento. Emma, si tú quieres. Bueno, pues realmente, como tú dices, se ha comentado muchísimo y yo creo que no vamos a parar de hablar del tema por los próximos días porque la vorágine de reacciones que él ha provocado han sido a nivel internacional, ¿verdad? De una manera impactante. Hoy el presidente de España, Pedro Sánchez, lo citó. Sí, lo citó en el debate. En el Parlamento. Lo citó. Yo vi el medio tiempo, obviamente, como estábamos comentando, era como si uno fuera a ver la pelea de Tito Trinidad en la casa porque uno estaba como que excited porque iba a ver a Bad Bunny. De inicio, vuelvo y repito, yo no coincido con muchas de sus canciones o necesariamente con su ideología o su visión de las cosas, pero eso a mí no me exime de ese orgullo cultural de ver cómo él proyectó con cada símbolo lo que nosotros somos y más aún, ¿verdad? A todos esos puertorriqueños incrédulos que no están de alguna manera identificados con lo que hizo, ver cómo los latinos sí se identificaron, ver en las redes sociales gente de Bolivia diciendo y de Honduras, que leí varios comentarios, jamás pensé ver a mi bandera en una plataforma así. A mí una de las cosas que más me marcó fue lo del nene en la sillita, como las bodas de antes, la boda que fue una boda real. Ver a Bad Bunny, a Ricky Martin luego reaccionó y a mí me conmovió mucho cuando él dijo que él estaba feliz porque Bad Bunny sí pudo ser él desde el principio y él no. O sea, habían tantos símbolos que yo he visto el show todos los días porque cada vez más le encuentro algún detalle o una explicación sobre lo que él hizo y ha sido magistral. La realidad es que en cuanto al espectáculo ha sido magistral. Hoy me enviaron un artículo, no recuerdo de qué medio estadounidense, pero era sobre Ricky Martin. Y entonces lo que hacía era la historia de cómo Ricky pues empezó en Menudo, todo eso, para hacer el crossover se tuvo que ir a cantar en español, en inglés, que cuando él de momento decidió que quería volver, su casa disquera lo rechazó y que un poco lo que la plataforma que le dio Bad Bunny fue pues, ok, volví a mis raíces, o sea, estas son mis raíces. Sí. Me estuvo interesante, o sea, era un artículo no de Bad Bunny, era de Ricky Martin y lo que significaba para Ricky Martin estar en ese escenario. Sí. Mira, yo como, igual que Emma, la mitad de las canciones de Bad Bunny no me gustan. La otra mitad me encanta. Sí. Pero entonces, como influencer cultural del mundo del entretenimiento y social, es extraordinario. Y tienen él y su equipo una capacidad extraordinaria en ese manejo de comunicación, sobre todo comunicación política. Hablando de otros que les hace falta en este gobierno, que no tienen capacidad, tienen un equipo de comunicaciones muy pobre. Bad Bunny tiene una capacidad extraordinaria porque fue bien quirúrgico el cómo voy a enviar un mensaje con un bold político muy fuerte sin tener que
directamente atacar al presidente de los Estados Unidos, tener que verbalizar el ICE out, no hizo absolutamente nada de eso, nada, ningún mensaje negativo con relación a las políticas migratorias, por ejemplo, pero fue extraordinario. Entonces el orgullo, lo más grande que uno siente es que ya Bad Bunny no es de uno, el orgullo enorme que uno sienta como puertorriqueño se traslada al continente europeo. Y yo leí esas columnas con relación a Bad Bunny y el medio y el halftime del Super Bowl, las columnas y las reacciones de, supongo yo que españoles, reaccionando a la participación y cómo esto se había convertido en quizás el discurso más fuerte y la respuesta más contundente y directa a Donald Trump, que ni siquiera los mismos congresistas, que lo dicen en las columnas, ni siquiera los congresistas que le pagan para eso han podido verbalizar y atreverse a pararse de frente a Trump y contestarle de esta manera tan fuerte. ¿Y qué les parecen las reacciones políticas aquí? Y hoy salió otro congresista republicano mandándole una carta ahora al FCC con lo mismo de que eso fue un show vulgar y bla, bla, bla. Pero empezando por Donald Trump, que tuiteó inmediatamente. O sea, que lo vio. Eso fue lo más que me voló no lo vio grabado, lo vio en vivo. Lo vio en vivo. Nada, ¿qué les parece este otro lado? O sea, la reacción política. Aquí la gobernadora salió, creo que ahí la jugó bien, salió a felicitarlo, a sentirse orgulloso. Al presidente del Senado le costó trabajo, puso 2 tweets que no lo felicitaba y que era tratando con aquello de God Bless America. Pero nada, la reacción de ustedes a las reacciones sí políticas que ha habido aquí y en Washington. Bueno, en Estados Unidos en general. Ya Bad Bunny es un símbolo político. O sea, es la realidad y como dijo Ivonne, ver cómo se ha reaccionado a nivel mundial es increíble. Y cada vez que lo vemos más en detalle, yo, por ejemplo, hoy me levanté bien enfocada en el área estadista. Y les digo ahora por qué. La reacción de aquí es representativa de la necesidad que tienen los puertorriqueños y muchas de las personas que tienen acceso a los micrófonos a entender lo que es Bad Bunny. Bad Bunny ya no es un cantante, Bad Bunny está leyendo y representando a toda una generación y a todo un sector de la población que se cansó de las promesas del bipartidismo y él lo está leyendo y como dijo Ivonne, él no tuvo que decir nada explícito. Todo lo que él hizo tuvo un mensaje. Él todo se veía definitivamente. Él no tuvo que decir fuera ICE. Él dijo, lo más fuerte que el odio es el amor. Ya. Y esa fue en inglés. Y en inglés. O sea, para que lo entiendan. Para que lo entiendan. Entonces, lo demás no me importa. A nivel local, a mí a veces me preocupa mucho como no tenemos esa capacidad de ver el valor añadido de los nuestros, cómo nosotros mismos nos minimizamos. Y cuando tú dices que la persona ya casi lleva 80 millones de views en YouTube en 3 días. O sea, algo te dice que no es un invento. La gente lo quiere, la gente lo sigue fuera ya de sus canciones, porque eso de las canciones la están sacando todo el tiempo. Pero Bad Bunny no, y escuché a alguien que lo mencionó, tú no eres el mismo de los 15 años. No. Y Bad Bunny ha demostrado una madurez artística increíble. Entonces, cuando yo vi esa reacción de Trump, me voló la cabeza, porque si hay algo que ha distinguido la administración de Trump es la vulgaridad, cómo se expresa contra las mujeres. Obviamente están los Epstein Files. O sea, hay un sinnúmero de cosas que veo estas personas con el techo de cristal tirando piedras cuando no tienen ningún standing para ese argumento. A nivel personal, como estadista, yo siempre he pensado que los independentistas y los estadistas tenemos muchísimas cosas en común porque queremos la descolonización. Cada vez que he visto, como les comenté el video, lo vi desde esta perspectiva, luego que vi una columna de las que compartieron de España, de El País, cómo Bad Bunny demostró ese poder y esa autonomía en la metrópoli, en su plataforma, en su estadio, con su deporte, con su idioma. Cómo Bad Bunny implantó esa bandera y dijo, que ustedes no saben quiénes somos, nosotros somos ciudadanos de ustedes, hola. Al punto de llevarlos a ellos a decir, nosotros no entendemos el español, estos son extranjeros. O sea, eso en el punto de vista de la descolonización me causó mucho empoderamiento verlo a él
y me hizo un reality check de cómo la administración Trump realmente piensa de nosotros los puertorriqueños y cómo muchas personas del PNP, no voy a decir una palabra, ¿verdad? Pero han sucumbido, por decirlo así, o se han doblado en el sentido de que defienden a Trump sobre todas las circunstancias por ser Estados Unidos, al punto de no ver lo que está diciendo sobre nosotros los puertorriqueños. Así que yo creo que políticamente pudiéramos estar hablando 2 horas o más del impacto que tiene Bad Bunny y de la reacción política que causó. Ivonne. Mira, yo creo que Bad Bunny le dio una lección muy grande a muchos en el sector del entretenimiento, digo, aparte del sector político, por supuesto, pero un poco el sector del entretenimiento, porque siempre había una tendencia a... ¿Cómo era que le hablaban? El crossover de, ok, ahora voy a comenzar a cantar en inglés. Todos lo hicieron. Lo tuvieron que hacer. Julio Iglesias lo tuvo que hacer. Para Ricky ser Martin aceptado. lo tuvo que hacer. Shakira lo tuvo que hacer. Todos. Sí, todos. Y esa era la regla, ¿no? Tú para ser aceptado tienes que hablar en su idioma y un poco lucir como ellos también. Y ahí, imagínate, Shakira se pintó el pelo de rubio porque ella era morena. Y Bad Bunny es parte de su statement político de, no, yo voy a hablar en mi idioma y me van a entender en mi idioma. Y esta es la realidad del mundo y esta es la realidad de los Estados Unidos que el mismo gobierno federal no ha querido entender. Un poco la actitud que ha habido aquí, obviamente Bad Bunny no es un artista, es un statement político y de ahora en adelante... Cada vez que le invitan a un evento no tiene ni que hablar, la presencia de él es un mero statement político. Así que, porque él está muy claro en quién es y cuál es su visión de mundo. Sí ha madurado muchísimo. Yo creo que es injusto esta evaluación constante de sus letras cuando él empezó como artista, no digo cantante, pero como artista. Me parece que es injusto porque sí ha habido una transformación bien grande. Es un joven que encontró su nicho, que aprendió en su experiencia artística a reconocer y entender el mundo y la comunidad en la que él vive, en la que se mueve, y a comunicarlo de la mejor manera, como muy pocos lo han hecho, más que con el lenguaje, porque aunque hablen español es verdad, a veces no se entiende, pero con los simbolismos culturales que son bien fuertes. Hablan puertorriqueño y ya hay por ahí posts y TikTok enseñando a la gente lo que quiere decir corillo, lo que quiere decir esto, lo que quiere decir lo otro. O sea, porque él habla en puertorriqueño. Mira, la actitud de los políticos en la negativa es una actitud de cancelación. De cancelación cuando tienes a alguien, como yo dije la semana pasada, que no puedes controlar su discurso porque es distinto al tuyo. Y los que no piensan como yo, pues hay que cancelarlo. Sí. Bueno, vamos entonces a otros temas porque hay otros temas. Ayer yo lo comenté aquí, pero particularmente porque se trata de entidades sin fines de lucro, muchas de ellas que en términos generales lo que utilizan es los fondos de esta ley federal para ayudar a víctimas, pero muchas son víctimas de agresiones sexuales, mientras hay una especie de negación de que eso está pasando en Estados Unidos y en Puerto Rico. En Estados Unidos no hay tanta negación, pero aquí hay una especie de negación. Ayer había un reportaje en el periódico El Vocero, si mi memoria no me falla, de varias instituciones sin fines de lucro que han perdido cantidades sustanciales. Una de ellas, que está adscrita a la Escuela de Medicina San Juan Bautista, le dieron 0 y era un programa para atender niños y mujeres víctimas de violencia de delitos sexuales. ¿Qué les parece eso? Y quizás que lo podemos mezclar o juntar. Habíamos hablado la semana pasada, me parece que fue la semana pasada, toda esta ola de violencia contra los menores y las reacciones de la secretaria, que yo no sé si se les zafó a la secretaria de la familia, porque ella yo creo que fue bastante asertiva cuando ocurrieron estos incidentes, pero de momento quiso decir no hay una crisis social, y eso como que generó unas reacciones un poco a los dos temas, particularmente el efecto que está teniendo sobre instituciones sin fines de lucro que atienden a los sectores más vulnerables, los recortes que no los anuncian en grandes, pero como esto es a base de propuestas, tú te vas enterando porque le dieron 300,000 el año pasado y ahora le dieron 150,000 o le dieron 0. Sí. En la parte de los programas, lo que me preocupa es que ha sido
consistente, ¿verdad? Venía escuchando en el camino que una de las promesas de campaña, uno de las ¿verdad? Statement que hizo, yo recuerdo que una de las cosas era que iban a cerrar el Cor 3 y sacar a Manuel Lavoy, era que no se iban a perder esos fondos federales. Esto va alineado y volvemos, estos temas son bien profundos con lo que tiene que ver la parte fiscal del gobierno de Puerto Rico. Ayer estábamos escuchando el simposio de desarrollo económico de la Junta de Control Fiscal. Vemos cómo eso se integra. ¿Tú lo echaste al cuerpo? Sí. Bueno, pues, ahorita te pido un turno de que nos den tus reacciones, porque yo he visto lo que vi en la prensa, pero no. Y sí, fue bien interesante. Y pues también se integra con lo que es la reforma contributiva y con todos estos temas fiscales que se están viendo en el cual no hay una sincronización o una actitud lineal en el manejo. Los fondos federales en Puerto Rico son fundamentales. Ahora mismo del presupuesto consolidado son 30 y pico de millones. 13 millones son del Fondo General y 14 son de fondos federales. Hay un dato que es creo que 60 o 64% de dependencia en fondos federales, algo así. Sí, creo que es 40 y pico. Cuando lo miras en el consolidado, porque también están los fondos especiales. O sea, la realidad del caso es que de los 32 millones de dólares del consolidado, 14 son federales. Eso dice mucho porque es más que inclusive que el estatal en ese sentido. Y a mí me preocupa mucho cómo se junta el hambre con la necesidad, como decimos en el campo, porque ya de por sí ese tipo de programas está perdiendo acceso y fondo por la administración Trump, ¿verdad? Por todo esto de que lo asocian, todo lo que tiene que ver con equidad, igualdad, lo ven como algo woke o como algo de izquierda y han afectado ese tipo de programas. Pero entonces si a eso tú le añades la capa de la falta de organización estratégica del gobierno en el manejo de su fondo, pues se empeora esa manera de implementar el uso de los fondos federales. A mí me preocupa muchísimo porque las fundaciones sin fines de lucro cubren esa parte de las labores que el gobierno no hace, sobre todo con el tema de lo de la violencia. Así que a mí me preocupa mucho cuál va a ser la estrategia de la administración, porque tampoco es que Puerto Rico tiene una llave abierta para decir con estos fondos estatales voy a cubrir esa pérdida de fondos federales. Así que a mí me preocupa mucho cómo lo van a hacer de manera prospectiva, porque en efecto ese sector se queda al descubierto. Mira, a mí me da mucha tristeza y no puedo separar esta noticia sobre recortes de hasta un 65% a organizaciones sin fines de lucro que hacen el trabajo del gobierno. Porque no es que hay gente que piensa, ay, estos que viven del mantengo y de fondos, no, están haciendo el trabajo del gobierno en áreas muy sensibles, atendiendo las necesidades de comunidades vulnerabilizadas, ya sea violencia de género, maltrato de menores, adultos mayores, en casos de vivienda, donde se ofrecen servicios legales gratuitos a víctimas, de intercesoría, trabajadores sociales, psicólogos. Y lo hacen con la experiencia que no tiene el mismo gobierno, con menos recursos. Y sí hay una influencia, obviamente, lo que han sido las políticas de Trump anti todo esto, anti inmigrantes, anti mujeres, que según Trump pues se hacían las víctimas, que él no creía en estos proyectos y estos programas para atender el tema de la violencia de género, porque en realidad la mayoría de las mujeres, según él, se hacían las víctimas. Y es triste esta enajenación y estos comentarios de la secretaria de la familia negando que hay una crisis. Yo no sé si preferir pensar que está enajenada a pensar que no tiene sensibilidad en una posición tan importante y crítica como esa. Sobre todo que sí han estado en aumento, están en aumento los casos de maltrato infantil. Este mes, o sea, hace las expresiones y este mes salen 1.700, casi 1.800 casos reportados de maltratos de menores sin investigar, y esos son los que se reportan y ella lo sabe. Entonces, hasta hace 3 años atrás rebasaban los 10.000 casos sin investigar. Entonces los van a investigar 7 años después, 3 años después, 2 años después, se caen y cierran y los archivan. Entonces la interpretación, pues es que ahí no había nada. No es que no había nada. Entonces probablemente la víctima no quiso hablar, ya no está el vecino, no. El hecho de que no puedas conseguir la prueba y los testigos no significa que no hubo un caso evidente de maltrato de menores o de violencia de género en este caso. Y sabemos
de estos casos que se han encontrado, que la policía se ha encontrado por accidente, porque no es que los otro. estaba buscando. O ayer, anoche. o por eso anoche, está reportado hoy un allanamiento y habían 2 menores. Exacto. Entonces, ahí sí yo me hago la siguiente pregunta, y no tengo la contestación, porque ya van varios. ¿Será algo nuevo o será que antes la policía se encargaba de hacer el allanamiento y miraba para el otro lado y no tenía la conciencia de que tenían que reportar que en ese lugar donde ellos entraron y se llevaron la droga, arrestaron al que fuera, habían unos menores que evidentemente no estaban en condiciones? No sé. Pero Aníbal, es la policía y es la comunidad. No, por eso. Si mi hipótesis es correcta, pues aplauso de que quiere decir que ahora hay una conciencia y un oficial del orden público que va a intervenir porque tiene un allanamiento buscando drogas y armas, pues ya sabe que tiene que mirar e inmediatamente notificar al Departamento de la Familia, activar el protocolo. Si es eso, o sea, prefiero que sea eso a lo que estamos diciendo, que es que ahora hay más, ¿entiendes? Eso es lo que, esa es la pregunta que me hago. Si hace 5 años, cuando iban a hacer un allanamiento, hacían un allanamiento, habían unos menores allí y no tenían la conciencia y nunca nos enterábamos. Aníbal, y no se reportaban. Y si eso ahora, o sea, no estoy negando que haya más, pero lo que te quiero decir es que llevamos muchos, y si es que la policía ahora está entrenada para que les han dicho, mira, tú tienes que mirar el entorno y si ves algo, lo tienes que reportar, pues entonces ahí ve un progreso, por otro lado, que tú haces con esos menores y pues cómo lo atiendes. Hay un progreso. La misma policía admite que la mayoría de los casos no son reportados y la Secretaría de Familia lo sabe y están echados para atrás. Si no llega a su escritorio, no existe. Y sabemos lo que está pasando en la calle. Así que es bien triste lo que está ocurriendo, y hablamos de estos casos, 75 de los casos de agresiones sexuales. Más del 75% son de menores de edad. El Departamento de la Familia lo sabe, en la escuela lo saben, en la comunidad lo saben. Y hay que repetirlo otra vez para crear ese sentido de responsabilidad colectiva, sobre todo con lo que son, con las víctimas ya de violencia de género, con los menores de edad y con los adultos mayores. Están sonando la musiquita. Cuando regresemos, Emma, nos das tu resumen del foro ese de ayer de la Junta de Control Fiscal, que tenía interesantes ponentes y me parece que totalmente independiente. O sea, no era una cosa de gente que iba a decir lo que la Junta quisiera que dijera. Y obviamente pues acabaremos hablando de Donald Trump y los desarrollos más recientes allá en el gobierno, de Donald Trump. Regresamos con más en el panel 3 y contando, hoy solamente con 2 de ellas, luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Cuando Puerto Rico busca respuestas, escucha análisis. Escucha la verdad. Escucha Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Los videos que le dan la vuelta a Puerto Rico y el mundo los encuentras siempre primero en la página de Radio Isla TV en Instagram. Siéntate a ver la noticia en primera fila con Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Negocios 1320 con José Luis Renta, donde los empresarios y comerciantes dan la pelea por servir a nuestro país. Negocios 1320. Negocios 1320. Todos los sábados a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche da a conocer tu negocio por aquí, por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Moderado por José Luis Renta. Y lo trae Seguros Múltiples, Copaca, Vegaco, Cooperativa Naguabeña y Banco. Al momento de la noticia, Radio Isla 1320 está contigo, reportando en directo, difundiendo todas las perspectivas y analizando la noticia primero. Nuestro compromiso es contigo y aquí no te vamos a fallar. Somos Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Estás escuchando Sobre la Mesa con Aníbal Acevedo Vilá por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. No rompas la cadena. Mantente conectado a Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Pegaos en la mañana. Acceder a tu programación favorita ahora es más sencillo. Escucha el podcast de Pegaos en la mañana por radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320. Síguenos en Facebook. Búscanos como Radio Isla 1320. Síguenos, comenta y comparte. Radio Isla 1320, porque somos noticia, somos historia, somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Estás en la emisora con más análisis y noticias de todo Puerto Rico. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que nos estén escuchando, nos estén viendo en vivo, son las 5:26. Antes de regresar aquí al panel de todos los miércoles de 3 y Contando, hoy solamente con Ivonne Lozada y Emma Marrero. Esto es una estación de noticias, no solamente de análisis, noticias de última hora. Tribunal de Apelaciones deniega solicitud de defensa de Elvia Cabrera para paralizar el juicio, así que el juicio comienza, salvo que ocurra algo inesperado. El juicio contra Elvia Cabrera por el asesinato de la niña Gabriela Nicole allá en Aybonito comienza este viernes 13 de febrero. Bueno, Emma, yo solamente he leído las notas de prensa del foro que hubo ayer. Estaba el economista de estudios técnicos. El de estudios técnicos, estaba de la universidad, estaba Caraballo Cueto. Había alguien de afuera. Estoy tratando de recordar el nombre. Sí, de las casas de Moody, de las casas acreditadoras. Sí. Danos el balance. Pues mira. Digo, para los que no sepan, la Junta de Control Fiscal, exacto, que era el segundo año que lo hace, yo no estaba consciente que lo había hecho el año pasado, organizó un foro con diferentes ponentes curiosamente, en el Capitolio. Le prestaron un salón del Capitolio abierto al público. Entiendo que era para un análisis de por dónde anda la economía de Puerto Rico. Era más o menos eso. Sí, ellos, como comentaste, este es el segundo año. El tono del mensaje, la narrativa ya está cambiando, porque ya de las 13 quiebras están reestructuradas 12, y ahí vemos cómo Mojica tiene un estilo muy diferente a Natalie Yaresco, porque cuando Natalie llegó, su agenda era detener todo para pagar, reestructurar, etcétera, y ya vemos una Junta de Control Fiscal que está fundamentada en el desarrollo económico post quiebra. Este término nosotros lo usábamos mucho cuando yo estaba en la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que fue el gobierno post-junta, y enfatizaron básicamente en que los fondos federales no son eternos, en la urgencia de que nosotros tenemos que empezar a ver el mercado laboral alineado a la educación y a la demanda, que eso es algo que siempre se ha hablado. Aquí se nos enseñó en los 90 a muchas profesiones que no realmente son necesarias en Puerto Rico. Vemos muchos ingenieros, muchos abogados, muchos doctores, cuando nuestro desarrollo económico debe estar enfocado en otras áreas. Eso va alineado a la fuga de talento. O sea, cuando tú lo resumes todo, se necesita urgentemente una planificación de gobierno a largo plazo para que la Junta no vuelva, como yo digo, no se quede permanente. Enfocaron mucho la preocupación en cuanto a las proyecciones de gastos y los registros, porque nosotros, no sé si sabían, pero tenemos 6 sistemas de contabilidad por separado. Por eso es que se estaba haciendo el ERP, el Enterprise, la plataforma de contabilidad, para incluirlos todos. Ellos levantaron esa preocupación porque inclusive se reportó en diciembre que hay 411 millones de gastos que no se saben de dónde son. Porque uno de los retos que tenemos como gobierno es ver dónde están los chavitos, como uno dice. Enfatizaron en eso, enfatizaron en que tiene que haber una reforma estructural
específicamente en la parte presupuestaria. El proceso presupuestario nuestro debe ser de una planificación, volvemos, interseccional, que incluya la parte de Hacienda, que es la parte de contable, que incluya la parte de AFAF, que es la parte que trabaja con la Junta, que incluya el proceso de BATRH, que es el diseño de las posiciones y puestos. O sea, nosotros tenemos que poder estar en una posición de tener una visibilidad completa del comportamiento fiscal para que Puerto Rico continúe en esa línea. Así que básicamente, para terminar, porque si no sigo hablando del tema, se enfocaron en que no tenemos que buscar cómo seguir desarrollándonos de un Puerto Rico sin fondos federales, porque los fondos FEMA, CDBG, etcétera, se acaban. Que veamos el mercado laboral, que haya una reestructuración a nivel de gobierno, ver dónde están los recaudos de manera correcta. Hablaron obviamente de la reforma fiscal, tiene que estar alineada al plan fiscal, eso es lógico. Un tono, como les comenté al principio, un tono de una narrativa más, tenemos que reestructurar para desarrollarnos, y obviamente mencionaron el avance que ha habido fiscalmente luego de la llegada de la Junta. Voy a aprovechar que estás aquí para que me des tu comentario a esto que sale hoy de que los recaudos del gobierno durante los primeros 6 meses, o sea, la primera mitad del año fiscal, tuvo una reducción. De volver a buscarlo aquí. Estoy viendo la nota de... ¿dónde está el total? Al comparar los recaudos de julio a diciembre, el año facado, el presente reducción de 251.2 millones, de 7.086 a 6.835. Una reducción de 251 millones en los primeros 6 meses del año fiscal. Con tu experiencia de haber estado en la Oficina de Gerencia y Presupuesto, ¿qué señales envía esto? ¿Cómo tú lo interpretas? Bueno, yo interpreto que precisamente por eso el gobierno no debe depender de uno, ¿verdad? Y volvemos, esto es mucho más complejo, pero el gobierno debe poder tener un desarrollo económico que no dependa de que esa inconsistencia entre los recaudos, porque esto tiene mucho que ver con la autoridad de la gente. La gente detiene, la gente para de gastar, la gente toma otras medidas. A eso tú le añades, si nos vamos por lo técnico, cuántas personas de verdad se están reportando el IBU. O sea, hay un sinnúmero de cosas que realmente tenemos que verlo en un todo para determinar específicamente qué es lo que está causando esto. Pero así por encimita, sin ver la noticia, yo pienso que ha habido mucha austeridad de las personas. Que la gente se está aguantando. Yo pienso que la gente se está aguantando. Hay algo que traes que me resulta súper interesante, pues yo lo planteé, yo coordiné en algún momento hace más de 10 años una reunión en el área oeste con un representante del oeste que era Efraín de Jesús. Recuerdo que estaba Manuel Sidre ahí, que estaba aparte el secretario de Educación, y me reuní con la Asociación de Maestros, y bueno, de cómo podíamos ajustar los currículos escolares. Ni siquiera estábamos hablando de universidad, de la escuela vocacional, a las demandas del mercado regional. Uh-huh. Por ejemplo, en Mayagüez había llegado una empresa que ensamblaba, y esto hace ya 10 o 15 años, celdas fotovoltaicas para placas solares. Entonces vamos y tocamos base con ellos. ¿Cuántos empleados tú vas a necesitar de aquí a 18 meses, de aquí a 24 meses? Bueno, tanto. ¿Y eso? ¿Qué preparación requiere? ¿Necesita ir a la universidad, tener un bachillerato? No. O sea, que lo podemos formar en la escuela vocacional, sí. Uh-huh. ¿Cuál sería el currículo? Lo podemos junté al Corredor Tecnoeconómico del Oeste, junté a la persona de la industria, a la universidad, y todos estaban disponibles y decían, esto es doable. Claro. Nosotros podemos ajustar el currículo de la escuela vocacional, que está obsoleto porque se creó en algún momento, manos a la obra, con la visión de que fuera una columna de desarrollo económico. Uh-huh. Y se puede hacer. Hoy día, mira para allá, nadie me hizo caso, todo el mundo dijo, es doable, lo podemos hacer, pero nadie se mueve solo a materializarlo. Y mira, en el Puerto Rico que estamos viviendo hoy, yo llevo tiempo diciendo, pero es que nosotros podemos hacer nuestras placas solares.
y lo sé de primera, porque tenemos que estar comprando. Si tenemos una necesidad, ahí hay una oportunidad de crear, hay un nicho para desarrollar una industria que por supuesto tiene muchísima demanda en el país, y eso es uno de muchos ejemplos que pueden muy bien utilizarse para ajustar también el currículo de la escuela vocacional, darle pertinencia, pero también para que las universidades comiencen a producir profesionales que puedan con facilidad insertarse en el mercado laboral. Y ahora, disculpa, que tú dices eso, hace 2 años cuando vino la sindicatura del gobierno federal en el Departamento de Educación, que vino Miguel Cardona y vino ese equipo, el proyecto de descentralización de las escuelas, que se le puso de nombre IDEAR, ese proyecto lo contemplaba. Sí, porque precisamente uno de los argumentos fue cada región es distinta. La necesidad de un niño en Utuado no es la misma de un niño en Carolina. Y ese tipo de mirada a lo que es el currículo de educación, que es la base de todo, hay que hacerla de manera responsable y planificada a largo plazo. Me has cambiado el tema, pero tengo que comentarlo. O sea, si hay algo que a mí yo lamenté y me preocupa y no sé dónde está, es que esta administración terminó con ese proyecto de descentralización. Yo lo sufrí. O sea, terrible. Y yo honestamente no sé, yo creo que el secretario de Educación hizo una labor muy buena cuando estaba con Pierluisi. Mi hipótesis es que él cree en el proyecto de descentralización, pero que lo liquidaron a nivel de fortaleza. Pero ahora hago la pregunta que no tengo la contestación. Dijeron que iban a liquidar el proyecto, pero que iban a hacer otro tipo de descentralización. Yo no he escuchado nada. Yo tampoco. O sea, y si hay algo, el gobierno de Puerto Rico hay que descentralizarlo, pero si hay algo que hay que descentralizar es el aparato. Lo que pasa es que yo creo que la visión de educación. ¿Cuánto tiempo me falta en este segmento? Bueno, pues no fuimos. Pues entonces no se van, nos quedamos para el próximo segmento y hablamos de Donald Trump. Regreso con el panel 3 y contando, hoy solamente 2, luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya en el último segmento. Para los que nos estén escuchando, nos estén viendo en vivo, son las 5:42. Continúo aquí en el panel, pero hoy solamente con Emma y con Ivonne. Ivonne, sí, Alondra se excusó para todos los fines legales, debidamente excusada. Bueno, yo creo que cuando nosotros nos enviamos los chats para prepararnos para el programa, noté a Ivonne un poquito demasiado optimista por unas votaciones que hubo ayer en la Cámara de Representantes, donde algunos republicanos se le enfrentaron a Trump. Pero antes de esa votación, que creo que sí, que es importante, sabemos, y estamos aquí explicándole a Radio Escucha, que nunca antes se había utilizado el Departamento de Justicia de Estados Unidos de la forma tan política como la está usando Donald Trump. Pero hasta ahora el check and balance, y en esta ocasión fue un gran jurado, ni tan siquiera fue un juez, fue un gran jurado, que es un aparato de la rama ejecutiva. Hubo 6 congresistas, 2 senadores y 4 representantes que hace unas semanas atrás publicaron un video muy bien hecho, dirigido a las Fuerzas Armadas, a los miembros de las Fuerzas Armadas, diciéndole que usted no puede obedecer una orden ilegal. And that's the law. Esa es la ley. Eso es así. O sea, si a ti el general te envía a hacer una cosa que es ilegal, tú tienes que no hacerla. Y después te defenderás si te votan o lo que sea. Y entonces la reacción del gobierno de Donald Trump fue investigarlos y tratar de acusarlo por un artículo. Pero hay un artículo en la ley que dice afectar la moral y qué sé yo qué de las Fuerzas Armadas. Pero el sistema funcionó y ayer un gran jurado se negó a presentar acusaciones. Siempre los que somos abogados sabemos que hay un chiste de entre abogados de que un gran jurado es capaz de acusar hasta un sándwich de jamón y queso, porque hacen lo que los fiscales le dicen. ¿Qué les parece primero este otro ejemplo del uso del Departamento de Justicia para perseguir a los opositores políticos de Donald Trump? Y por otro lado, la esperanza de que por lo menos en esta ocasión un gran jurado lo detuvo. Ha habido otras ocasiones que han sido los tribunales los que básicamente lo han detenido. Ivonne. Bueno, el caso obviamente es la utilización del aparato de gobierno para perseguir a la oposición. Hoy un poco, fíjate, de eso yo creo, por lo menos hasta lo que yo escuché, no se habló en las vistas de hoy. Yo creo que no se le preguntó nada
a Bondi sobre el tema. Sí, hoy había vista en la Cámara donde estaba la Secretaria de Justicia, que es una trompista. Por lo que he visto en los medios hasta ahora, casi todo ha sido encontronazos precisamente por los Epstein Files. Y ha sido muy confrontacional y de insultos de lado y lado. Pero no creo que le preguntaron sobre esto. Básicamente, no. Aunque es sí la creo que en una le criminalización. dijeron, usted está dirigiendo un departamento que básicamente se ha convertido en una herramienta política. Pero no creo que entraron a este caso. No entraron, por lo menos hasta donde yo leí no habían entrado, pero es la utilización y la criminalización del discurso político de la oposición, pero sí lo traen con el caso de Epstein. Yo creo que uno de los temas más candentes fue cuando le preguntan sobre cuando se liberan estos documentos de los Epstein Files. Se liberaron con mucha información sensitiva para las víctimas. Se filtraron nombres de víctimas. Sí. Y eso es fatal, nefasto, pero no tan solo eso, es que lo ventilaron y lo hicieron público esta información sensitiva, pero sobre los agresores no. A los agresores los protegieron. Que hay mucho también, pues que se usa el aparato de gobierno, particularmente en este caso el Departamento de Justicia, para perseguir a los detractores políticos, a los opositores, pero en el caso de las víctimas lo hicieron para un poco castigarlas también. Ya que mencionan los Epstein Files, ¿llegará algo esto? ¿O simplemente nos quedaremos en el terreno de la lucha política? Yo no veo que haya mayores consecuencias, o por lo menos con la escala que tienen estos casos, este escándalo. En comparación a la magnitud de este escándalo, no creo que vaya a ocurrir de verdad. Te pueden imaginar que con Zoe este es un tema de conversación. Yo le decía que es increíble cómo ha tenido ya repercusiones en Europa, pero acá ninguna. Exactamente. O sea, en Europa le volaron la cabeza el príncipe y su esposa, la ex esposa Ferguson. Ferguson tuvo que cerrar su fundación. O sea, ya anunciaron que la van a cerrar porque no hay Dios que esté al lado de ella. Claro. Porque ella también hay interacciones con Epstein bien favorables. O sea, creo que le llamó The Brother I Never Had, algo así. Sí. Hay uno que fue embajador de Gran Bretaña a Estados Unidos, que ahora era un parlamentario, lo hicieron renunciar. Porque también, pero acá en Estados Unidos, nada. Oye, había mucha crítica porque ha habido mucho analista y defensor del Partido Republicano y de Trump en los medios analizando lo que fue la participación de Bad Bunny en el Super Bowl, y fueron mucho más incisivos de la vulgaridad, de cómo es posible, de ese discurso, de la ofensa a los norteamericanos. Pero entonces ojalá asumieran ese mismo discurso y esa misma agresividad e intolerancia con lo que ha sido todo este escándalo de trata humana y trata sexual contra menores de edad. Bueno, yo vi un post, no recuerdo dónde leí, que decía que quizás si publican los Epstein Files en español, ellos se sienten un poco ofendidos y lo atienden. Y yo estoy de acuerdo. A mí me preocupa mucho que no veo mucha reacción. Lo que sí pienso es que la ciudadanía está bien aware o al tanto, porque hay mucha gente que se está tomando el tiempo para leerlos y para investigarlos. Ahora hay fotos, o sea, es bien impresionante ver las fotos de los niños pequeños. Hay una entrevista de un niño que explica, ya es adulto, pero que en ese momento cómo los papás lo llevaron. O sea, esto es tan grave. Incluso yo creo que aquí en Puerto Rico sería bueno hacer hasta una edición especial para explicarle a los radioescuchas y a los que siguen qué son los Epstein Files, porque se menciona mucho, pero la gente no entiende la magnitud del abuso y de la trata humana, y es horrible, y cómo está institucionalizado. De hecho, aprovecho, no sé si es en Amazon Prime, hay una película que se llama Blink Twice, como que de pestañear dos veces. Y te dicen al inicio, no es relacionado a algo que tenga que ver con la realidad, pero sí es una ejemplificación de lo que pasa en eventos como las casas de las famosas islas de Epstein. Se las recomiendo para que la gente no entienda cuál es la magnitud. Si quiera conocer más de Epstein, está la serie de Netflix. Yo la había visto y ahora la estamos volviendo a ver. Volviendo a ver porque pues ahora pues como que uno la...
Y es duro ver la serie. Es duro ver la serie y ver cómo ya hay las primeras alegaciones en contra de él, que son 2 hermanas, son de la década de los 90. Y entonces luego vienen las más fuertes en 2006 por ahí, que son las que terminan con el chanchulleo y básicamente se declara culpable de un delito menos grave, pero pues porque el fiscal federal que estaba a cargo se le sentó encima a las acusaciones. Y cómo tú puedes ver las víctimas valientes hablando desde ese momento y el sistema las esquineaba, las ignoraba, las inquiraba, las cancelaba. Pero lo más dramático es que luego que él se declara culpable en el 2008, que será un delito menos grave, pero un delito menos grave de solicitar prostitución de menores. O sea, estaba la palabra menor en el delito. Y todo el mundo sabe cuando tú te declaras culpable de un delito menos grave que básicamente negociaste porque había algo más grande. Sí. Cómo en medio de eso, luego de eso, este señor sigue teniendo relaciones con las personas más poderosas casi del mundo entero. Y uno dice, pero ¿qué es esto? Es un shock a dónde están los valores morales, éticos, de la mezcla del poder por el dinero y de la mezcla del poder político. Está fuerte. A mí me incomoda un poco que el nivel de discusión que se ha tenido sobre este escándalo ha sido más sobre las figuras que ha tocado y que han rozado, y que a lo mejor estuvo Clinton y aquel y el otro, pero no se ha discutido en profundidad el problema de la prostitución infantil, de la trata humana, de la trata sexual. Eso no se discute y me parece que en este país también no se habla porque pensamos que eso no nos toca a nosotros. Y hay unas comunidades, particularmente de inmigrantes, que sufren mucho de este tipo de crimen, ¿no? Que son víctimas de crimen, mujeres y niños. El problema de abuso sexual aquí de menores, pues es un problema extremadamente serio. Nos queda unos minutos. Bueno, ok, tú querías hablar. Ayer hubo una votación en la Cámara. Es una votación simbólica en la Cámara Federal para permitir que se votara, que creo que lo iban a hacer hoy, se votara para detener las aranceles que Donald Trump le está poniendo a Canadá. Y anoche, no sé cuántos republicanos, pero varios republicanos brincaron bando. Pero están finitos y quizás eso es un mensaje que hay que estar observando. Porque hemos visto no tan solo eso, lo que está pasando a nivel local con algunas elecciones, y yo estoy segura que todos ellos lo están viendo. Sí. Yo veo tu optimismo, y la realidad es que en todas las elecciones locales, donde inclusive lugares donde Donald Trump daba pela, estamos hablando de elecciones para cosas locales, pero están ganando los demócratas. Pero hay una historia ayer en el New York Times que te puede deprimir, que es el war chest. La cantidad de dinero que tienen los republicanos versus la que tienen los demócratas, incluyendo los PACs, es devastador. Y yo no estoy diciendo que con dinero solamente se gana elecciones, pero y gran parte del poder político de Donald Trump va a ser eso, porque él nada más, su PAC MAGA, al cual la hija de Herrera Bellutini le dio 5 millones, ese tiene como qué sé yo cuántos millones de dólares que se los controla él. Y tú vas a tener a muchos candidatos republicanos que se quiere distanciar de Donald Trump, pero a la misma vez va a necesitar el apoyo financiero de él. Y yo creo que eso vamos a ver esa batalla dentro de ellos. Espérate, si me peleo con él, pues primero me puede tirar un candidato en contra, pero en segundo lugar no le puedo ir a pedir dinero. Pero la historia de New York Times de ayer te deprime un poco en el sentido del desbalance financiero y económico. Obviamente, un presidente que vende indultos, pues claro que va a levantar muchísimo dinero. Bueno, con eso nos despedimos. Son las 5:54. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320 es el Front Office. Pero yo sé que él va a hablar de esto, pero yo le tengo que dar la noticia del momento. Leo Messi se lesiona y se pospone el partido de Inter Miami en Puerto Rico. Los detalles los tendrán ahora en el Front Office. Yo regreso mañana jueves. Buenas tardes para todos y todas.
Radio Isla